Hoy en Hitos en la Historia hablaremos de la llegada del hombre a la luna, a bordo del Apolo 11. El 20 de julio de 1969, millones de personas en todo el mundo se unieron frente a sus televisores, observando con asombro cómo un hombre daba el primer paso sobre la superficie lunar. Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, proclamó Neil Armstrong, mientras descendía del módulo lunar Eagle. Con estas palabras, Armstrong, junto a Edwin Buzz Aldrin y Michael Collins, marcó uno de los hitos más significativos en la historia de la humanidad, la llegada del hombre a la Luna. Este momento histórico fue el resultado culminante del programa espacial Apolo de la NASA, una respuesta directa a la competencia tecnológica y espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. El desafío fue lanzado por el presidente John F. Kennedy el 25 de mayo de 1961, cuando declaró ante el Congreso que Estados Unidos se comprometía a llevar a un hombre a la Luna y devolverlo a salvo a la Tierra antes del final de la década. Este ambicioso objetivo no solo buscaba demostrar la superioridad tecnológica estadounidense, sino también inspirar a una nueva era de exploración y descubrimiento. El programa Apolo estuvo plagado de desafíos técnicos y humanos. El primer gran revés ocurrió el 27 de enero de 1967, cuando un incendio durante una prueba en tierra del Apolo 1 cobró la vida de los astronautas Gus Grissom, Ed White y Roger B. Chaffee. Este trágico incidente llevó a la revisión exhaustiva de la seguridad y los procedimientos del programa. A pesar de los peligros inherentes a la exploración espacial, el equipo de la NASA perseveró, realizando importantes avances tecnológicos y aprendiendo de cada misión previa a Apolo 11. La misión Apolo 11 despegó el 16 de julio de 1969 desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. A bordo del cohete Saturno V, el módulo de comando Columbia y el módulo lunar Eagle transportaron a los 3 astronautas en su histórico viaje. Después de 3 días de travesía, la nave entró en órbita lunar. El 20 de julio, mientras Collins permanecía en órbita lunar a bordo del Columbia, Armstrong y Aldrin descendieron en el Eagle hacia la superficie de la Luna. El alunizaje no estuvo exento de tensiones. A medida que el Eagle se aproximaba a la superficie, Armstrong y Aldrin enfrentaron una serie de alarmas y advertencias del sistema, además de la necesidad de encontrar un lugar seguro para aterrizar en medio de un terreno accidentado. Finalmente, con combustible limitado, Armstrong tomó el control manual del módulo y lo posó con éxito en el Mar de la Tranquilidad. Houston, aquí base Tranquilidad. El Eagle ha aterrizado, informó Armstrong, provocando una oleada de júbilo y alivio en el centro de control de misión. Armstrong y Aldrin pasaron unas 2 horas y media explorando la superficie lunar, recogiendo muestras de rocas y polvo, instalando experimentos científicos y plantando la bandera estadounidense. Mientras tanto, Collins, a bordo del Columbia, circunnavegaba la Luna, asegurándose de que sus compañeros pudieran reunirse con él para el regreso a la Tierra. El 24 de julio, los 3 astronautas amerizaron con éxito en el Océano Pacífico, siendo recibidos como héroes internacionales. El legado de la misión Apolo 11 va más allá de sus logros técnicos. Representa un momento de unidad y esperanza para la humanidad, mostrando lo que podemos lograr con visión, cooperación y determinación. La misión demostró que el espíritu humano puede superar los límites de lo posible, abriendo la puerta a futuras exploraciones y sueños de viajar más allá de nuestro propio planeta. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo en Hitos en la Historia. No olvides suscribirte al canal y compartir este contenido. Hasta el próximo video.